contra Dios he pecado. También tenemos que obrar así nosotros. Dos pasajes, Romanos 2, capítulo 2, del 13 al 16. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, demuestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en su corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno de nosotros. ¿Sí? No olvidemos que el juicio que Dios establece en nosotros será de acuerdo a verdad. ¿Sí? Y Dios no solamente juzgará nuestras actitudes, sino juzgará nuestras intenciones también. Gracias a Dios por la obra de Jesucristo. Qué difícil, imposible comparecer ante el juicio de Dios y resultar inocente. ¿Sí? Bien, seguimos. Hay otro pasaje más que quería leer en cuanto a esto. 1 Corintios 4:4. Yo tengo, dice Pablo, la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Otra traducción, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedó absuelto. El que me juzga es el Señor. O aunque mi conciencia no me acuse de nada, no por eso quedo justificado. Quien me juzga es el Señor. Y como decíamos, el juicio del Señor es de acuerdo a verdad. ¿Sí? No hay otros subterfugios, no hay otras miradas. ¿Sí? El juicio del Señor es taxativo. ¿Sí? Y no hay otra apelación. No hay un tribunal supremo. ¿Sí? La conciencia sola no es una norma de medida correcta o fiel. Siempre tenemos que alinear la conciencia nuestra con la palabra de Dios y allí tendremos los dos puntos en los cuales podemos afirmar la mira. Porque si yo tengo la conciencia por mi lado que no me acusa y la palabra de Dios en otro, no voy a acertar en el diagnóstico, no voy a acertar en nada. Cuando ambas están alineadas, ahí tengo una línea perfecta determinada y me cuesta poner las dos manos juntas, ¿sí? Y ahí voy a poder acertar al blanco, ¿sí? A veces la conciencia no acierta a ver la norma en los principios mismos, ¿sí? Estamos reviendo las posibles fallas de la conciencia en estas tres oficios que planteamos de legislador, de testigo y de juez, ¿sí? Otras veces fracasa en testificar correctamente de los hechos y en otras, como juez, demora en dar su veredicto. Por ahí no nos gusta lo que nos dice la conciencia como juez. ¿Y qué hacemos? Lo cajoneamos, ¿sí? Entonces, demora en dar su veredicto o lo esconde en un rincón. Y acá hay una apreciación de orden particular que es bueno mencionar cuando dice que el hombre se ve reflejado. Ahí se refiere a nosotros, a los varones, ¿sí? En contraste con la actitud de las mujeres, que se ven reflejados en el espejo y van inmediatamente, con atención, a corregir los defectos que vemos allí delante. Muchas veces los varones decimos, bueno, estoy un poco despeinado, pero no importa, el viento y ya está, y pasamos de largo, ¿sí? Acá no estamos considerando, lo que está hablando Santiago es considerarnos frente al espejo de la palabra de Dios, ¿sí? Versículo 25, lo vamos a leer nuevamente. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y perseveras en ella y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te va a bendecir por tu obediencia, ¿sí? Acá se refiere al olvido por falta de atención, que es producto de la falta de interés
en poder corregir lo que hemos visto. Últimos 2 versículos y terminamos. Y una aclaración, dice, si afirmas, no dice si eres religioso, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión, o esa profesión de tu religión, no vale para nada. De nada te sirve tanta religiosidad. Versículo 27, la religión pura y verdadera, o la religión sin mezcla de escorias y libre de contaminación, a los ojos de Dios consiste en ocuparse de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Sí? En los versículos 19 al 25, Santiago se refirió que lo más importante no era escuchar en vano, sino obrar lo que corresponde, lo sano. ¿Sí? Y ahora enfatiza que lo importante no es hablar en vano, no es decir las cosas sin sentido, ¿sí? Sino mostrarlas, ¿sí? Ayudar al hermano. Por engaño acá se refiere a maniobras tramposas y fraudulentas bajo la apariencia de estar jugando limpio, ¿sí? Con lo que la persona autoengañada se siente seducida por su brillante demostración, ¿sí? No es un engaño, no es que el engaño nos tome por sorpresa, sino un engaño que es conscientemente madurado por el sujeto, por cada uno de nosotros. Miren qué profundamente triste es esta situación, ¿sí? De ahí que esa forma de profesar su religión no sirve para nada, ¿sí? Dice la verdadera religión, que no se mancha y que no se contamina, es cuidar a los huérfanos y a los viudos. Eran los desprotegidos de la situación, de la sociedad en ese momento. Ahora lo tenemos, no, también tenemos la responsabilidad de cuidar y ayudar a aquellos que están desvalidos. En esos momentos, los huérfanos y las viudas por ahí no tenían sustento, no tenían forma de conseguir el sustento y muchas veces tenían que caer en la esclavitud o vender todas sus posesiones y todo lo demás, con las consecuencias, los consecuentes riesgos para su economía, su vida y demás. Y ahí es donde estaba la responsabilidad está la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero lo que más hace énfasis, Santiago no propone alejarnos del mundo, sino que debemos conservarnos inmunes a la contaminación del mundo. Como el Señor allí en Juan 17, en su oración sacerdotal, dice, Padre, ruego con ellos, pero no para que los quites del mundo, sino para que los preserves del mal o del maligno. Para evitar que el mundo nos corrompa, debemos comprometernos a seguir el sistema ético y moral de Cristo, y para eso tenemos que conocer nuestra responsabilidad y rechazar, que es nuestra responsabilidad también, ese sistema que el mundo pretende infiltrarse en cada uno de nosotros. Terminamos con una reflexión. El peligro no está en que la iglesia se halle dentro del mundo, sino en que el mundo se halle dentro de la iglesia. Bien, nada más hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Hasta luego.